La teledocencia para la semana 4 no se pudo llevar a cabo de la forma en la que esperábamos debido a que tuvimos muchas interrupciones. No sé si por la conexión a internet, por mi computadora o por cualquier razón. Por ello, les dejo este video con la intención de aclarar todo lo que se discutió hoy en esa teledocencia. Empezamos hablando sobre las habilidades para la comunicación oral. Y en este caso mencionábamos que existen algunas habilidades. Entre estas habilidades podríamos hablar de aquellas habilidades que son innatas y aquellas que son aprendidas. Innatas, aquellas pues con las que nosotros nacemos, y las aprendidas, aquellas que hemos aprendido con el paso del tiempo, ya sea en algún curso o en cualquier otro espacio en el que hayamos dedicado el tiempo para ello. Existen múltiples acciones en las que nos es indispensable el proceso de comunicación oral ante las demás personas. Podría ser que se nos presente de forma continua o incluso podría ser de forma permanente. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta diversos elementos para utilizar las potencialidades que hemos desarrollado o aquellas que adquirimos. Reconocemos que hay algunas personas que poseen esas cualidades de forma natural y que pueden sobresalir. Entre ellas podríamos mencionar la construcción gramatical, la simpatía. Incluso hay algunas personas que tienen un tono de voz sonoro, ese carácter firme que tienen al momento de dirigirse a otras personas. Hablamos de la fórmula W, esto ya lo hemos hablado 2 veces. La fórmula W es aquella que incluye ciertos elementos al momento de la comunicación. Son elementos visuales, vocales y verbales. Antes ya les había mencionado, los elementos visuales son todos aquellos que las personas ven en nosotros en el momento de la comunicación, esa imagen física que proyectamos a los demás. Los elementos vocales son las modulaciones que percibimos en la voz de aquel que habla, que podría ser el volumen, el énfasis que hace en las palabras o la velocidad que tenga. Los elementos verbales es cuando hacemos una selección de las palabras y de los elementos lingüísticos para construir las oraciones en el momento del acto comunicativo. Para asegurar un efecto deseado en la comunicación es necesario que tengamos en cuenta estos 3 elementos y no solamente ellos, sino que sean consistentes para dar el éxito que necesitamos en los procesos comunicativos. Así podríamos asegurar un equilibrio entre todas estas ideas. Pero eso no es todo. También necesitamos hablar de las habilidades de la comunicación no verbal. Así mencionaríamos el contacto visual, la postura y los movimientos, los gestos y la expresión facial. Entre el contacto visual podríamos mencionar algunas cosas. Por ejemplo, que existen algunos errores que cometemos al momento de los procesos comunicativos. Por ejemplo, cuando dejamos vagar la mirada, cuando parpadeamos lentamente con la intención de llamar la atención, pero lejos de llamar la atención es un error que no deberíamos de cometer. Mantener el contacto visual muy poco tiempo, concentrar el contacto en un solo punto. Antes a nosotros se nos daba como consejo cuando estábamos en el colegio que si estábamos nerviosos buscáramos un punto en el horizonte o que buscáramos un punto en el techo. No es cierto, no debemos ver ni al techo ni al horizonte, debemos ver a aquellas personas a las que les estamos hablando, a los que les estamos dirigiendo nuestro mensaje. La postura y los movimientos, no debemos descuidarlos porque nosotros con estos movimientos podríamos confirmar lo que estamos diciendo, reflejando el carácter del comunicador. Hay algunas recomendaciones que debemos seguir para tener un proceso comunicativo exitoso. Mantenerse erguido pero con naturalidad, que no sea así tan obvio que nos vemos como obligados a estar en esa situación. No descuidar la parte inferior de nuestro cuerpo. A veces cuando pensamos que solo nos van a ver de la cintura hacia arriba, nos descuidamos de la cintura hacia abajo. Hay algunas personas que cuando van a exposición hasta se quitan sus zapatos. Entonces no debería de ser así. Moverse sin exageración. Hay personas que se mueven demasiado en el espacio de los procesos comunicativos, ya sea en un auditorio, en un aula o en cualquier otro espacio.
dar significado y congruencia a nuestros movimientos. Así, cuando estamos dirigiéndonos a los demás, podríamos tener esa certeza de que lo que estamos diciendo tiene relación con nuestros movimientos o con nuestra postura. Los gestos y la expresión facial, estos son los elementos visuales que tienen mayor impacto en los momentos de darse la comunicación. Primero, se nos indica que debemos reflejar energía, no demasiada tampoco. Conocer nuestros gestos nerviosos, esto ya lo habíamos mencionado antes, así podríamos evitarlos en el momento de la comunicación. No exagerar y mantener las expresiones cordiales y sonreír, pero hay que tener en cuenta que no se debe sonreír falsamente, porque así no estamos dando una buena impresión de eso que estamos hablando. Hay algunos espacios en los que nosotros nos encontramos y debemos de tener en cuenta cuáles son esos movimientos que deberíamos de hacer, que debíamos de realizar para que nuestra comunicación sea efectiva. Por ejemplo, en los auditorios, en los lugares rectangulares, no deberíamos de olvidar los extremos. Y si usted observa en la imagen, acá se nos muestra que no debemos olvidarnos de los extremos, porque ellos también forman parte de nuestro auditorio. Debemos fijar nuestra mirada en algún momento hacia ellos y decirles, es una forma de decirles, ustedes son importantes, también estoy hablando con ustedes. En los espacios que son cuadrados, se debe de utilizar la regla de los 180 grados y usted puede ver hacia los extremos, luego 45 grados, de ahí 45 grados que le van a sumar 90, de ahí otros 45 y así continuamente. Claro, no es que vamos a estar como trompos. En los espacios que son circulares, estos pueden ser en los espacios públicos, por ejemplo, cuando se hace una actividad en el Estadio Nacional y nuestro comunicador se encuentra justo al centro. Él puede ver las personas que están a su alrededor y va a girar a 360 grados, puede ser 45 grados a la vez. Como les mencioné antes, no significa que estemos dando vueltas como trompos, pero sí que podamos ver a toda nuestra audiencia, no solamente fijar la mirada en un punto o en algunas personas que han asistido a nuestros procesos comunicativos, ya sea a un discurso, a una presentación, a cualquier otra actividad. La comunicación artefactual hace referencia a nuestro mundo físico, a nuestro escenario, a todo aquello que nos pueda rodear en las interacciones comunicativas. Así podríamos tener los objetos integrados y los objetos incidentales. ¿Cuáles son los objetos integrados? Son los que se usan con un propósito específico. En el caso de nuestra aula de clases, pues podríamos mencionar el pizarrón. Es indispensable, tiene un propósito en particular que se encuentra ubicado en el salón de clases. Un borrador, un marcador, el data show. Todos son objetos integrados porque son indispensables en nuestro proceso comunicativo. Los objetos incidentales son aquellos que podrían afectar a los receptores, en este caso a los estudiantes. Por ejemplo, cuando se cae algún objeto, cuando tiran la puerta, y eso puede afectar ese proceso comunicativo. También existen otros tipos de objetos como los objetos revelados y los objetos ocultos. Los objetos revelados son aquel que se está comunicando hace mucho énfasis. Por ejemplo, si el profesor señala mucho su libro, señala mucho el folleto del cual está dando su clase, entonces él está haciendo demasiado énfasis en ello y se le llama objetos revelados. Tenemos los objetos ocultos, son aquellos que pues las personas no pueden detectar a simple vista, pero que podrían planearse el uso de ellos, ya sea que el profesor lleve algún artefacto para una conferencia, que lleve algún artefacto que sea indispensable para la clase de ese día. A eso le llamamos comunicación artefactual, al mundo físico en el que nos encontramos. La paralingüística es una disciplina de la comunicación no verbal. Mientras dábamos la teledocencia hablábamos de algunos elementos que son no verbales. Por ejemplo, denota nuestra personalidad, el comunicar nuestros sentimientos,
Les mencionaba en la teledocencia, hay algunas personas que tienen un tono muy bajo, que pueden denotar la personalidad de él, y usted puede decir, es que es una persona muy tímida. En cambio, hay algunas otras que tienen un tono muy fuerte y desde que usted las escucha, siente que tienen un cierto grado de autoridad, seguridad y demás. Transportan el mensaje que quieren transmitir, hacen interesante la conversación, porque pues también hay algunas otras que usted conversa con ellas y no pasan de ajá, entonces eso pues torna la conversación no tan interesante como usted quisiera. Conocen más del mensaje que están transmitiendo y también a las mismas personas que estamos escuchando. Podemos expresar, podemos hablar y podemos comunicar a través de ello. Respecto a las características de la voz, ya mencionamos algunas cosas en la teledocencia y acá nos da una definición, nos dice que el habla se articula con diferentes sonidos que pueden servir de base para las diferentes características vocales, pero observe algo, aquí le dice que las características vocales individuales, así que no podríamos compartir estas mismas características. ¿Qué características principales podríamos mencionar? La claridad de nuestra voz, la pureza, pero ¿a qué hace referencia la claridad? Esta es una de las principales características. ¿Por qué? Porque es cuando reflejamos una buena dicción. Así podríamos intervenir en muchos elementos para que pueda llegar el mensaje de forma precisa a aquel que lo esté escuchando. Pureza, pues es una condición cuando denotamos que nuestra voz es limpia, es clara, que no tenemos algún defecto en esa pronunciación. La intensidad o el alcance de nuestra voz, cuando pues nuestra voz es muy fuerte, es clara, es intensa y llega lejos. Cualquiera podría escucharla en un determinado espacio. La variedad o flexibilidad vocal es cuando nosotros hacemos una modulación de la voz. Les mencionaba que existen algunas personas pues que pueden modularlo, tal es el caso de los comediantes o cuando se actúa en teatro, cuando se actúa en algún programa de televisión y hacemos una flexibilidad vocal. Aquí tenemos las habilidades de la comunicación verbal, que vamos desde las habilidades verbales hasta la comunicación efectiva. Partimos de la preparación. La preparación es cuando investigamos en diversas fuentes, pero hay que aclarar que sean fuentes confiables. Usted investiga en fuentes en internet, pero también puede investigar en otras fuentes de textos impresos o en cualquier otro sitio, en una revista, en algún blog, siempre que sea confiable. El conocimiento. Pues no solamente es que busquemos información y ya, no, se trata de adquirir el conocimiento acerca de lo que vamos a hablar, apreciamos o interpretamos eso que encontramos en esas fuentes. La inteligencia es cuando nosotros podemos comprender las diversas temáticas y los problemas y así cultivamos nuestra inteligencia. Vamos mejorando las habilidades, comprendemos mejor eso que hemos leído. Y la convicción, que es estar seguros de eso que hemos investigado y de lo que vamos a hablar. Si nosotros no nos lo creemos, nadie más nos lo va a creer. Así que debemos de tener en cuenta esas habilidades para la comunicación verbal y así tener una comunicación efectiva. El otro tema del que hablábamos hoy es la ortografía, específicamente acentuación. Acá hablamos de un refuerzo de acentuación. Empezamos con las sílabas. Las sílabas se define como una o varias letras que se pueden pronunciar en una sola emisión de voz. Esta es una unidad mínima. Las sílabas pueden ser sílabas tónicas y sílabas átonas. Hay algunas palabras que tienen solamente una sílaba y a esas se les conoce como palabras monosílabas. Pero también hay otras que están compuestas de 2 o más sílabas. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Ven? Gato. Ahora, ¿qué es una sílaba tónica? ¿Qué es una sílaba átona? Todas las palabras, al componerse de sílabas, van a encontrar una sílaba tónica. La sílaba tónica es aquella en la que recae la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, la palabra gato
tiene una sílaba en la que recae la mayor fuerza de voz. El resto de las sílabas de esa palabra se le van a llamar sílabas átonas o sílabas inacentuadas. Pero también existen los diversos tipos de acento. Podríamos hablar del acento ortográfico. Observemos que tenemos una palabra ahí, la palabra corazón. Observe que tiene una representación gráfica en la O. A esa representación gráfica le llamamos acento ortográfico porque usted lo puede colocar, lo puede escribir. Y ahí tenemos el acento prosódico, que es aquel que nosotros vamos a pronunciar, pero que no vamos a escribir. Observe la siguiente palabra, es la palabra barril. No está tildado, o sea, no tiene una representación gráfica, pero usted sabe que la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba de esa palabra. Luego tenemos el acento diacrítico. El acento diacrítico sirve para identificar aquellas palabras que tienen igual escritura, pero tienen diferente significado. Observe que acá tenemos dos palabras, él y él, que son totalmente distintas. Si esta no tuviera tilde, serían iguales, pero tiene tilde. Por lo tanto, este es un artículo y este es un pronombre. Dictongos e hiatos. ¿Qué es un dictongo? Un dictongo son dos vocales que van a estar juntas. Estas vocales se van a pronunciar en una sola emisión de voz, pero estas vocales deben ser una vocal abierta junto a una vocal cerrada, o dos vocales cerradas, o una vocal abierta más una cerrada. Nunca pueden ser dos vocales abiertas. ¿Por qué? Porque tienen sonidos fuertes y no se pueden leer en una sola emisión de voz. Para ello debemos recordar cuáles son las vocales abiertas y cuáles son las vocales cerradas. Las vocales abiertas son A, E, O. Vocales cerradas son I, U. Otra cosa que debe tener en cuenta en los dictongos es que la tilde jamás debe recaer en una vocal cerrada. Por ejemplo, observe esa palabra. Dice cuidado y tiene 3 sílabas. Ahí puede identificar que hay un dictongo. ¿Por qué hay un dictongo? Porque se van a pronunciar en una sola emisión de voz las vocales U, I, que son dos vocales cerradas. Cuidado. Pero observe el siguiente caso. Tenemos la misma palabra, pero ¿qué pasa si por alguna razón esta palabra tuviera tilde en la vocal cerrada? Automáticamente rompe nuestra unidad y ya no diría cuidado, ahora diría cuidado. Claro, nosotros no lo pronunciamos así. Es para que usted vea que si la tilde recae en la vocal cerrada, de inmediato hace que acá se pueda pronunciar la mayor fuerza de voz y se lea de forma separada. Así romperá nuestra sílaba. De inmediato se convierte, en vez de un dictongo, en un hiato. Ahora, ¿qué es un hiato? Un hiato son dos vocales que van a estar juntas, pero a diferencia del dictongo, se van a pronunciar en sílabas diferentes. ¿Por qué? Porque el acento siempre va a recaer en una vocal cerrada, como en el ejemplo que le estaba dando anteriormente, acá. Puede ser una combinación de vocal abierta más cerrada, cerrada más abierta o abierta más abierta, que aquí tendríamos un hiato natural. Caído es nuestro primer ejemplo. Observemos, ahí tenemos la palabra que nos sirve como ejemplo. Pero, miren, Ca-I-Do. Tiene 3 sílabas. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos esta palabra y la pronunciamos en una sola emisión de voz?
Al pronunciarla en una sola emisión de voz, cosa que no sería correcto porque nadie anda por la vida diciendo Kaido, ahí tendríamos un diptongo, pero de forma natural nosotros sabemos que no se pronuncia así. Usted no anda pronunciando Kaido, usted dice Kaido e identifica dónde recae la mayor fuerza de voz. Un triptongo, ¿qué es? Es una sucesión de 3 vocales en una misma sílaba. Puede ser una vocal cerrada, más una vocal abierta, que sea tónica, más una vocal cerrada. Y las vamos a leer en una sola emisión de voz. Ahí tenemos algunos ejemplos. Cuando la Y se pronuncia como I, cumple la función de vocal y puede formar triptongo. Esa se llama Y. Acá se le colocó entre paréntesis griega para que la pueda identificar, pero no es correcto. ¿Puede formar entonces un triptongo? Sí. Ejemplos: Uruguay, Paraguay. Algo que debemos de tener en cuenta es que cuando en una palabra aparece una vocal fuerte y una vocal débil o dos débiles, pero el tono de voz o la acentuación recae en una vocal débil, la propia acentuación la convierte en una vocal fuerte, por lo que decimos que esas vocales están en hiato. Lo mismo puede ocurrir en los triptongos. Se puede dar un hiato y así se podrían separar nuestras palabras. Las palabras tienen una clasificación de acuerdo a la ubicación de la sílaba tónica. Para ello debemos tener en cuenta que se hace un conteo de derecha a izquierda, contándolas en las sílabas como última, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima. Empezaremos por las agudas. Las agudas son aquellas palabras que llevan su sílaba tónica en la última sílaba. Usted podrá tildar todas las palabras agudas siempre y cuando éstas terminen en N, S o vocal. Por ejemplo, café, canción, compás. La tilde siempre va a recaer en una vocal abierta. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? Que usted podría tildar una palabra aguda aunque no termine en N, S o vocal si usted encuentra un hiato. Observe el ejemplo. Maíz termina en Z, pero está tildada. Está tildada porque aquí encuentra un hiato. Observe, dos vocales juntas, pero la tilde recae en la vocal cerrada, lo que hace que nuestra unión se pueda dividir. Y así leemos maíz. Si no tuviera esa fuerza de voz ahí, diría maíz. Lo mismo ocurre con los otros ejemplos y por esa razón estos se encuentran tildados a pesar de no terminar en N, S o vocal. Las palabras graves o llanas llevan la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Usted puede tildar todas las palabras graves siempre que no terminen en N, S o vocal. Y ahí tenemos ejemplos. Lápiz, mármol. Usted podrá tildar palabras graves aunque no terminen en N, S o vocal. Sí, las puede tildar siempre que encuentre un hiato porque es nuestra excepción a la regla. Por ejemplo, la palabra sandía. Observe que termina en vocal. Según la regla, no podríamos tildarla, pero acá encontramos un hiato. Observe, dos vocales juntas, pero la tilde recae en la vocal cerrada y eso hace que se divida esta unión. Y así leemos sandía. Lo mismo ocurre con los otros ejemplos. Las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas llevan la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba y las sobreesdrújulas llevan su sílaba tónica antes de la antepenúltima sílaba. Estas palabras, a diferencia de las agudas y las graves, usted las va a tildar siempre y sin importar en qué vocal o en qué consonante puedan terminar. Ahora,
debemos comprender que vamos a hacer el conteo de derecha a izquierda, contándolo como última, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima.